un libro desconcertante, clásico, pero a partir de todos los años que pasaron desde que se publicó, hubo un montón de interpretaciones a esa historia. Su escritor, Henry James, dijo que era nada más y nada menos que un cuentito de hadas, como el de los hermanos Grimm. Sin embargo, acá, hoy, 2026, seguimos tratando de entenderlo. Se hizo una serie de Netflix y además muchísimas obras de teatro. Te estoy hablando de Otra vuelta de tuerca de Henry James. Así que quédate y vamos a desmenuzarlo. Hola descalzas y descalzos, ¿cómo están? Yo soy Silly. Si por primera vez estás viendo este video, te cuento que acá hablamos de libros que son novedades, de clásicos, de cosas que nos dejaron maravillados y maravilladas y necesitamos comentar con otros seres humanos. Ese es el caso de Otra vuelta de tuerca de Henry James. Henry James es un escritor que fue clásico, quedó como clásico porque él trajo una nueva narrativa. Lo hizo entre 1843 y 1916, que fue el periodo en el que él vivió y escribió. Es uno de los padres de la novela moderna y por eso ocupa un lugar preponderante, porque además sus libros pueden seguir siendo resignificados. Nosotros en esta historia de la que vamos a hablar hoy vamos a encontrar un montón de significados. De hecho, después de la historia hay un análisis en este libro que puntualmente es de El Ateneo y que lo compré hace 20 años. Por eso lo vas a ver amarillito, porque sí, lo leí recién ahora. Colgué. Bueno, lo leí ahora, pero buenísimo que lo leí ahora, porque lo leí después de haber visto la serie de Netflix inspirada en este libro que se llama... Ya te digo bien, La maldición de Bly Manor. Así que si quieres verla, yo te recomiendo primero el libro como siempre, pero sí te puedo adelantar que la serie está hecha muy fiel al libro. De hecho, a mí me pasó que leía el libro y volvía a imaginar en mi cabeza las escenas de la serie. Así que, ay, está re frío, lo tengo que calentar. Así que bueno, mírala porque te va a completar todo lo que tenés que pensar para tratar de entender de qué está hablando este hombre. Este video, va a tener dos partes. Como se trata de analizar la obra, vamos a tener una parte con spoiler que va a ser la segunda parte del video. Así que esa la podés ver o no según tu gusto y piacere. Hecha la advertencia, yo te voy a avisar en el momento del video en el que vamos a entrar a la parte del spoiler. ¿De qué trata Otra vuelta de tuerca? Bueno, trata de... hay una reunión en un lugar en Londres donde llueve muchísimo, nieva y empiezan los asistentes a contarse historias de terror. ¿Te suena a este escenario? Sí. Muy similar al Frankenstein de Mary Shelley, de donde sale esa historia. Pero bueno, después averiguamos qué fue primero y qué vino después. Lo cierto es que en el mismo escenario, un hombre empieza a contar, Douglas, que él tenía una amiga que era institutriz y que encontró trabajo en un lugar donde sucedieron estos hechos que va a relatar. Esa institutriz es caracterizada por Douglas como una persona conquistadora, muy educada. Él da indicios de que la institutriz, que tiene 20 años, es bonita, bueno, y se nota como un cierto enamoramiento de Douglas sobre la persona de la cual va a hablar. Él va a decir ahí que ella dejó unos escritos que tienen que ver con lo que pasó en la experiencia de cuidar a estos dos niños. El que la contrata, a esta protagonista, es un hombre joven, muy apuesto, tal vez un alter ego de Douglas, que le ofrece cuidar a unos niños. Ella cree que va a hacerlo en el centro de Londres, pero no.
tiene que hacer ese trabajo en un lugar retirado que es la mansión Bly. De ahí que en la serie hable de la mansión Bly, porque es donde se van a suceder los hechos. Ella va a llegar a ese lugar y va a encontrar un escenario hermoso. Primero ya la deslumbró el caballero, ¿no?, que la contrata, que es el tío de estas dos criaturas. Miles es el niño más grande, que tiene 10 años, y después está Flora, que es la otra niña. ¿Qué pasa? Cuando ella va a llegar a la mansión, va a estar solamente Flora. Y también va a encontrarse con la señora Groves, que va a ser como una especie de amiga a medida que avance la narración. Ella al principio va a ver todo hermoso, va a ver la casa, el lugar donde está instalado ese campo, va a ver el cielo, va a ver los pájaros, va a ver la bondad de la señora Groves, la dulzura de Flora. ¿Qué pasa cuando se encuentra con Flora? Dice, es un ser angélico, especial. Dice, era todo tan hermoso. Miren este giro en un momento. ¿Qué dice? ¿Había por casualidad un secreto en Bly? ¿Algún misterioso Udolfo? ¿Quién era Udolfo? Los misterios de Udolfo hace alusión a otra clásica, Anne Radcliffe, que bueno, fue la precursora mujer del gótico, ¿no? Entonces acá Henry James hace un giro. Dice, ¿habrá algún misterioso Udolfo? ¿Un loco? ¿Un pariente indeseable prisionero de aquel torreón? Porque en los misterios de Udolfo, no sé si lo leyeron, Anne Radcliffe lo que hace es poner a una joven en un torreón donde un malvado quiere casarse con ella para, bueno, heredar y, bueno, usar su fortuna. Acuérdense que las mujeres en ese momento no podían obtener el dinero que heredaban de sus padres y el padre se había muerto y ella estaba sola. Bueno, entonces se pregunta si pasa algo así, porque hay un escenario tan hermoso que le remite a ese castillo, una cosa enorme, grandes terrenos. Flora es divina cuando ella la conoce. Dice, tenía algo de pequeño Dios y era capaz de transmitir amor a todo lo que le rodeaba. La niña que acompañaba a la señora Groves me pareció tan adorable que resultaba encantador tener que ocuparme de ella. Era la niña más guapa que yo había visto en mi vida y más tarde me pregunté por qué el amo no me había hablado casi de ella. A partir de ahí vamos después a descubrir a Miles, que llega del colegio donde lo echan y la institutriz no entiende cómo un niño al que ve con estas características que les voy a leer ahora, fue echado, ¿no?, de un colegio. Dice, su dulzura e inocencia desmentían las acusaciones de la horrible carta que yo había guardado en mi cómoda donde se hablaba de su expulsión. Pero ¿qué pasa? Nadie explica por qué lo echan a este niño. Entonces ella empieza a sentir por primera vez algo que no le cierra. La institutriz empieza a ver que hay cuestiones que no están siendo contadas. Pero dice, bueno, no importa, es todo tan lindo, tan hermoso que yo voy a convencerlo de que me cuente qué pasó. Seguro lo maltrataron, no se hablaba de bullying en aquel momento, pero bueno, algo pasó, no entendieron a este niño. Voy a buscarle otro colegio acorde a él, porque estamos hablando en un periodo donde el nene viene además que coincide con las vacaciones del verano. Todo va perfecto hasta que en un momento de la narración empiezan a pasar cosas. No muy adelante, enseguida empiezan a pasar cosas. Ella ve un fantasma. Sí, ve un fantasma. Porque dijo Henry que era una novela de fantasmas. Lo ve a través de una ventana. Y lo ve claramente con unas características físicas que no olvida. Y que después le reproduce, le cuenta a la señora Groves. Le dice, era así y asá, tenía este bigote, no tenía sombrero, tenía los ojos que eran así. Entonces la señora Groves le dice, yo ya sé de quién estás hablando. Estás hablando de Clint. ¿Quién era? Bueno, era un ser nefasto, le dice, que vivió aquí. Resulta que el tipo era amigo del tío y se instaló una temporada ahí. Y parece que fue terrible con los empleados, con los sirvientes, mejor dicho, y también con los niños. Entonces la institutriz dice, ¡qué horror! ¿Cómo puede ser que los tratado tan mal a dos preciosas criaturas? Hasta que sigue pasando el tiempo
Y ella empieza a sospechar que los niños ven a este Quint. Al poco tiempo ella ve otra imagen, otro fantasma, y ahí le cuenta a la señora Groves que ella le está describiendo a la perfección a otra persona que había vivido ahí, que había sido la institutriz anterior, Jessie. Entonces ella empieza a perseguirse, empieza a sentir que estas presencias acechan a los niños, que quieren tomarlos, porque como los dos son malvados, quieren tomarlos y quieren transformar a estas bellas palomas, golondrinas, en cuervos. Pero se va a perseguir de un modo donde el lector empieza a decir, pero esta mujer está bien, no está bien, porque es la única que ve a ellos, a esos fantasmas. Ella sospecha que los niños los ven, interactúan y en un momento dice, se juntan todas las tardes los cuatro a hablar. La señora Groves está que no sabe si creerle si no creerle. Siguen sucediendo cosas y ahí empieza la participación activa, activísima del lector. ¿Qué me está queriendo decir Henry James? Y a partir de acá pasamos a la parte con spoiler. Porque yo entendí. Para mí yo estoy reconvencida de lo que quiso decir. Lo más loco fue que cuando yo después terminé de leer este libro, que fue publicado, ya te voy a decir cuándo, porque después capaz hubo nuevas interpretaciones. Fue publicado en esta edición en el 2000. Te dije que hacía 20 años que lo tenía. Bueno, fue publicado en el 2000. Cuando termina la historia, hay un apéndice firmado por Glenn Reed, que es un literato, un analista de las obras de Henry James, y él trata de hacer una interpretación. La tradicional que sostiene que los sirvientes difuntos, en un arrebato de maldad sobrenatural, retornaron para perseguir a los niños y ahí nos metemos en la historia que el escritor dice. Yo solo hice un cuento de hadas, o sea, acá vamos a la parte de que realmente existen y listo, nos metemos en una historia de terror y no analizamos más. Pero con los años, con las décadas, surge una nueva interpretación, que es la psicológica. Una versión más moderna que se basa en la creencia de que solo la institutriz estaba poseída por estos demonios. En realidad era ella la que estaba loca. Los fantasmas y la atmósfera de corrupción que rodea a los niños no son más que el producto de su frustración sexual. ¿Por qué? Porque en un momento los niños empiezan a cambiar. Cuando ven estos fantasmas empiezan a contestarle y ella empieza a dejar de ver a estos niños santos como seres puros y empieza a sospechar que quieren cometer, transgresiones, irse del lugar. Y el escritor te va dejando perlitas en el camino donde te va mostrando que esas transgresiones son reales. Los niños se empiezan a rebelar, en particular Miles, que no termina muy bien en esta dicotomía, ¿no? Entre tratarlo bien o mal, porque dice cómo por más que me está mintiendo o que me enfrenta, porque él le empieza a enfrentar, le dice yo quiero salir, yo no voy a estudiar, ¿por qué no me...? Ella en un momento quiere hacerse cargo tanto de los niños que no lo anota en otro colegio y él le dice yo quiero ir a vivir la vida, ¿por qué no me voy a ir a un colegio? ¿No? Entonces ella cree que los niños le hablan mal porque están captados por estas presencias maléficas. Dice, al llegar a Miles comprendí que a pesar de todo, de sus contestaciones, nunca podría tratar con la dureza necesaria a una criatura tan encantadora y bella como mi niño. Y acá es donde yo hago otra interpretación y donde además coincidiría con el nombre del título, que en una parte Henry James dice, me convencí a mí misma de que la mía no era más que una situación, algo normal, y que era como si la naturaleza hubiera dado otra vuelta de tuerca a la creación, transformando algunos seres en criaturas aberrantes. Y ahí te invito a pensar, ¿cuándo los hijos, por ejemplo, en qué momento, porque ella los ve como hijos, o las criaturas pequeñas inocentes hacen esta vuelta de tuerca, pasan de ser inocentes a rebelarse?
a volverse contra el mundo y en particular contra los padres. Cuando uno como padre, y a ver si vos sos padre o madre, siente que una presencia maligna se les metió en el cuerpo y este que me está hablando es el nenito que yo peinaba, sé que... ¿En qué momento de la vida? Y ahí es donde a mí, a Silvina, se le ocurre esta interpretación que no me la dice este señor que me hace el apéndice, y es una tercera interpretación. Y acá va la pregunta, y acá lo comento con vos y decime si te parece. Y es que en realidad lo que está haciendo Henry James es mostrar cómo los niños pasan en esa pubertad y en esa adolescencia a transformarse y cómo tiene que haber un quiebre, ¿no? Y esto es lo maravilloso del libro, que él lo hace en un cuento de hadas, en un cuento que aparentemente está destinado a esos niños. Pero en realidad lo que busca es que los padres comprendan que hay un cambio de situación. Esta institutriz nos dice todo el tiempo, en distintos momentos, ella no puede más con esta situación. Incluso en 2 oportunidades piensa en renunciar, en irse, porque no se siente apta para el cuidado, para el manejo de estas rebeldías. ¿Qué pistas tomé yo como para creer que otra vuelta de tuerca tiene que ver con este paso a la pubertad y a la adolescencia? Cuando empiezan a haber respuestas destempladas de los niños. También hay una vacilación entre la dulzura infantil y el enfrentamiento con quien cuida. El que cuida empieza a sentir, no, pero este niño es el mismo que yo acuné. Y después dice, no, este es un monstruo, no es. ¿No? Esa dicotomía. Esta necesidad de libertad que Miles le dice, yo quiero ser libre, quiero conocer el mundo, voy a hacer lo que yo quiera, se lo dice claramente. La enfrenta y la mide y ella se siente medida. Ella dice en un momento, tuve que reconocer que aunque yo no quise demostrárselo, su inteligencia parecía superior a la mía. Una lucha de poder y un tirar la toalla por momentos que ella va a estar diciendo, bueno, basta, hasta acá llego, que es cuando les decía que hay como esas especies de renuncias. Después hay otro elemento, ¿no? Ella en un momento, recuerden que esto es spoiler, dice, le voy a escribir una carta al tío, pero claro, el tío le había dicho que no quería saber nada de la educación de estos niños. Pero ella dice, no, le voy a escribir una carta al tío y le voy a decir. El tío viene a representar esos padres, esa figura paterna que no está. Te voy a contar a tu papá, ¿no? ¿Cuántas veces? Portate bien porque le voy a decir a tu papá cuando venga. Bueno, ella le va a escribir al tío, pero el tío no va a leer esa carta porque encima el nene le va a esconder la carta. Juega con el lector todo el tiempo, metiendo además este elemento fantástico y este terror. ¿A qué tiene terror la institutriz puntualmente? Y a mí me parece que a lo que tiene terror es a lo que tiene terror todos los padres. Y además lo dice, ¿no? Se va a convertir en un ser maligno. Se va a alejar de la educación correcta y se va a ir por los caminos del mundo. Son los miedos que en definitiva tienen todos los padres cuando los niños van creciendo. Bueno, Henry James no está más presente entre nosotros, no nos va a poder resolver este tema, pero yo quiero que si lo leíste me digas lo que pensás. Yo te di todos mis argumentos para este análisis, me gustaría escucharte. Si no viste la película, la serie, mírala y lee el libro también. Y bueno, y nos estamos encontrando por este canal de comunicación para tratar de analizar también esos libros importantes, impresionantes, imprescindibles de la literatura argentina, universal, bueno, todo aquello que nos sirva para llenar un poco la cabeza, debatir y también, por supuesto, el corazón. Nos estamos viendo con más lecturas. Gracias por ver. Suscríbete, poneme algo, me gusta, no sé, y bueno, te leo y te contesto.